Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro. Deseo que para ustedes, para su familia y para todos los suyos sea una semana llena de bendición. Eso yo quería compartir un mensaje para que ustedes, juntamente conmigo, podamos aprender un poco acerca del sacrificio de Jesús. A partir de hoy quiero abrir como una serie, que va a ser la serie del tabernáculo, ¿sí? Los que les gusta el tema del estudio bíblico es un tema apasionante, bonito, porque pues en realidad usted empieza a leer el Antiguo Testamento y usted empieza a leer los libros sobre todo es el Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y cuando usted está leyendo el libro de Levítico, el libro de Números y parte del Deuteronomio, como que no es tan agradable, ¿no? Porque empiezan a hablar la genealogía. Entonces, hoy les voy a mostrar lo importante de la genealogía, ¿sí? Lo importante que es la genealogía en los temas bíblicos, ¿sí? Porque a quién no le aburre el tema de la genealogía, ¿no? Y empiezo con esto porque dato importante para que las personas puedan entender las escrituras es que cada parte en la Biblia tiene una contraparte. O sea, usted no puede tomar una parte de la Biblia y simplemente interpretarla porque a esa parte le haría falta otra contraparte, ¿cierto? Es indispensable. Entonces, para eso los estudiosos crearon la concordancia, ¿no? Las concordancias en la escritura, aunque las concordancias se quedan como cortas, ¿no? Sí, en realidad se quedan muy cortas. ¿Por qué se quedan cortas? Porque hay temas en la Biblia que son muy extensos, ¿no? Y que abarcan muchísimas cosas, ¿cierto? Y sobre todo la simbología en el término de lo que simboliza, valga la redundancia, por ejemplo, el tema de los holocaustos, de los sacrificios, el tema de lo que simboliza verdaderamente el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, es apasionante poder estudiar eso porque nos metemos un poco más en la mentalidad de los judíos y más que en la mentalidad de los judíos, que la mentalidad de los judíos es pequeña, es en la mentalidad de Cristo y en la mentalidad de Dios, sobre todo del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo. Sin más preámbulo, quiero que por favor me acompañen al libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo San Mateo, capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca del perdón de los pecados, ¿no? Vamos a enseñar un poco acerca del sacrificio. Entonces, cuando empezamos a enseñar acerca del sacrificio, vamos a tener que ir sí o sí al Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero quiero proyectarlo desde el Nuevo Testamento, ¿sí? Y quiero proyectarlo de la siguiente manera porque no quiero como meterme aún de lleno en lo que es el altar, ni en lo que es todo el simbolismo de Levítico, del Número de Deuteronomio, cuando estamos hablando del lugar santo, del lugar santísimo, de todo lo que constituye ese lugar. No, quiero de pronto que ustedes puedan entender lo que deben entender y lo más importante en esta semana, que es el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Y lo que verdaderamente simboliza el sacrificio de Jesús. La Escritura dice que no hay más pago por el perdón de pecados, ¿cierto? Dice que tenemos un gran sumo sacerdote, quien es Jesucristo, ¿cierto? Y tenemos al mejor cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, que ya no hay más sacrificio por el perdón de pecados, ya no hay nada más. O sea que el sacrificio de Jesús es tan grande que fue capaz de cubrir cualquier pecado y eso no es poco. De hecho, cuando una persona va a una iglesia, debería ir por eso. Debería ir para solucionar su problema. ¿De qué? De pecado, ¿cierto? Pero nosotros vamos por lo que fue Adán y Eva, por lo que se encontraron Adán y Eva delante de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el problema que ellos pensaron que tenían delante de Dios era que tenían su desnudez, ¿cierto? Y Dios les dijo a ellos, ¿y a ustedes quién les dijo que estaba mal estar desnudos? ¿Cierto? Entonces, lo primero que piensa el ser humano es que el problema es la falta de ropa, ¿no? La falta de vestuario, ¿cierto? En que Dios está mirando su pecado, ¿cierto? Pero no van a solucionar el problema del pecado, sino sienten vergüenza porque no lo pueden solucionar, ¿cierto? Entonces, para poderlo solucionar,
lo primero que tratan de hacer es lo que hizo Caín, ¿cierto? ¿Qué hizo Caín? Caín trató de restaurar la tierra. ¿Haciendo qué? Labrándola, ¿cierto? Entonces, Dios había dicho, espinos y cardos te producirá la tierra, ¿cierto? Entonces, Dios ya había maldecido la tierra, ya la había maldito, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué trató de hacer Caín? Caín trató de traerle del fruto de la tierra, trató de decirle a Dios, yo voy a restaurar la tierra, ¿sí? Entonces, cuando él hace eso, Dios no mira con agrado lo que él maldijo, Dios no mira con agrado el fruto de lo que él maldijo, ¿cierto? Entonces, cuando las personas se acercan a Dios, siempre van a ser como con el pensamiento de poder proyectar delante de Dios su propio esfuerzo, su propia obra, ¿cierto? Y aparte de eso, el problema que las personas creen que su problema es la desnudez, ¿no? El problema fue que ellos murieron. Hay que darle solución al problema verdadero. Ellos no se dieron cuenta de que lo que les dijo Dios es, ciertamente el día que comieres de este fruto, morirán, ¿cierto? Entonces, ya habían muerto. El problema como tal no era la desnudez. El problema era que ellos ya habían muerto. Entonces, Dios previendo eso, ¿cierto? Dios ya sabía cuál iba a ser la solución. La solución era Jesucristo, ¿cierto? Pero el tema aquí es que para que esa solución llegara hasta allá, tenía que haber algunos requisitos que se tenían que cumplir, ¿cierto? Entonces, dice la Escritura que las cosas antiguas o las cosas que usted ve son sombra de las cosas celestiales, ¿cierto? Refiriéndose como tal la Escritura que a lo que sea, al templo, ¿cierto? Refiriéndose al lugar santo, al lugar santísimo, a los cuernos del altar de bronce, refiriéndose al candelabro. Todas estas cosas que yo quiero explicarlo en varias sesiones tienen un simbolismo. Entonces, Dios les dio con el arca del pacto a ellos una sombra y figura. ¿Qué es sombra y figura? Es como cuando usted coloca algo en la luz, que eso proyecta una sombra. La sombra es lo que usted está poniendo en contra de la luz. No. La sombra simplemente es el reflejo, mas no es la cosa que está oponiéndose a la luz. Entonces, nosotros debemos de pensar en las escrituras de esa manera. Entonces, las cosas que usted ve en las escrituras son la sombra. Por eso es que el apóstol Pablo decía, por el momento nosotros vemos como detrás de un velo, más entonces nosotros veremos las cosas como verdaderamente son, ¿cierto? Aún así, Cristo nos hizo a nosotros ver muchísimas cosas y nos mostró el sentido del sacrificio, ¿sí? Entonces, pero las personas omiten muchos detalles, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 3, dice en el versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por favor, grabes esto, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cierto? Entonces, todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿cierto? ¿Qué querrá decir? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cierto? Hay un problema con los judíos en la actualidad, que los judíos en la actualidad dicen, pero si Jesús es el gran cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que el pecado sea puesto sobre la víctima, tiene que haber un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote debe poner las manos ¿sobre quién? Sobre la víctima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando las personas se reúnen en el Yom Kippur, ¿cierto? La gran expiación, se reúnen a matar el gran becerro, ¿no? Y se reúnen a sacrificar las ovejas y todo, pero siempre tiene que haber un sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote qué hace? ¿Sí saben qué hace? El sumo sacerdote lo que hace es que cuando se paga la culpa del pueblo, el sumo sacerdote tiene la misión de hacer varias cosas, y hay 3 tipos de sacrificio. Quiero explicar 2. Uno es cuando la persona que ha cometido la falta viene delante del sacerdote con su oveja y pone su mano ¿en dónde? En la víctima, y según el libro de Levítico y según el libro de Deuteronomio, ¿qué pasa? Los pecados, el pecado mío es pasado aquí a la oveja,
¿cierto? Entonces, el pecado pasa ¿a quién? A la oveja. Entonces, apenas pasa el pecado a la oveja, el sacerdote, ¿qué hace? Mata a la oveja, ¿cierto? Pero hay otra fiesta en donde el judío va donde el sumo sacerdote y se presenta delante de todo por los pecados del pueblo, por los pecados que el pueblo no ha confesado, por si el pueblo ha hecho algo malo. Entonces traen un gran becerro. ¿Qué hacen? El sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo con los ancianos, deben de poner las manos en donde, en el becerro, ¿cierto? Entonces, al poner las manos allí, el pecado le es pasado ¿a quién? Al animal. Y delante de toda la comunidad se le debe dar sacrificio a ese animal. Entonces, eso lo conocemos como la gran expiación. La gran expiación es porque todos los pecados de los judíos, todos los pecados están simbolizados allí en ese animal. A eso le llaman Yom Kippur, ¿sí? Entonces, cuando usted está allí y usted empieza a... Usted dice, o sea que es diferente cuando la persona pasa su pecado a la oveja a cuando el sumo sacerdote pasa el pecado de todos a la víctima. Sí, es diferente. Es diferente. Porque eso pasaba cada tiempo, ¿no? No sucedía en cada año, ¿cierto? No sucedía todas las veces. En cambio, por ejemplo, ¿cuál era la solución para el pecado? Dice, la solución del pecado, ¿cuál es? La muerte, ¿cierto? Entonces, lo que Dios había puesto para los judíos o para las personas de a pie, hablándolo así, era de que pudieran presentar una ofrenda dependiendo de su estrato económico, ¿no? Entonces, si tenía ovejas, llevar la oveja delante del sacerdote. Si era más pobre, llevar una paloma. Si era aún más pobre, llevar una efa de flor de harina, ¿cierto? Entonces, como sacrificio. Pero el tema del pecado de toda la comunidad tenía que verse reflejado una vez al año y el sacerdote tenía que poner las manos sobre la víctima y pasar el pecado de toda la comunidad a la víctima, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparece mi amigo Juan el Bautista. Entonces, los judíos dicen, pero ¿quién le pasó todos los pecados? ¿Quién fue el que le pasó todos los pecados a Jesús, que fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Él no se los podía pasar a él mismo. Entonces, los judíos pelean con eso porque dicen que no, que nadie le pasó los pecados a Jesús. Y aquí, en el bautismo de Jesús no fue solamente el acto de morir a sí mismo y el acto de que el Señor Jesús estaba negándose a él mismo como hijo de Dios. Ese no es el único acto que se ve allí. El acto que verdaderamente se ve allí es el acto del sumo sacerdote. Juan el Bautista pertenecía a la clase de Abías, que era el antepasado del sumo sacerdote, era el antepasado de Zacarías, ¿cierto? Abías era el antepasado de Zacarías y vienen de la misma tribu de Aarón, ¿sí? De Leví, de los levitas. Entonces, yo quiero, pues, para que ustedes se den cuenta de que es importante el tema de la genealogía, ese tema lo podemos encontrar leyendo detenidamente las escrituras, ¿cierto? Entonces, cuando usted esté leyendo las escrituras, por ejemplo, vamos a Lucas, capítulo 1, ¿cierto? Lucas, que fue la persona que se puso a investigar a profundidad estos hechos, ¿cierto? O sea, como que dijo, voy a darle a estos hechos autenticidad, ¿cierto? Y voy a mostrar que esto verdaderamente es cierto. Entonces, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5, antes de como la dedicatoria que le hace Lucas a Teófilo, después de la dedicatoria, dice en el versículo 5, dice, vamos a leer hasta el 6, dice, o sea, San Lucas capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran levitas, ¿cierto? Entonces, esta mujer era estéril y Dios les permite concebir un hijo al cual le pusieron Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces a Zacarías se le presentó un ángel, le dijo, vas a tener un hijo. Zacarías pues era algo incrédulo, ¿no? Tanto así que queda mudo.
van a tener un hijo y este joven va a andar por el desierto, a su vestuario va a ser tal, entonces le da una descripción de lo que va a hacer. Todo el vestuario de Juan Bautista tipifica mucho a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, eso no era porque sí, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista lo llamaban el Elías de aquella época, ¿cierto? Entonces, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús de Juan el Bautista, decían que si él era el Elías que había sido prometido que había venido, digo que sí, y aún mayor que Elías. O sea, los pone, dice, la ley y los profetas va hasta dónde? Hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, pone a Juan el Bautista como el representante de la ley. Entonces, ¿por qué la gente escuchaba a Juan el Bautista? Porque la gente en aquel entonces sabía que él pertenecía al sacerdocio y que era diferente a los sumos sacerdotes que había comprado el rey Herodes. Dice, en los tiempos del rey Herodes. Y resaltan la importancia de que Zacarías y su esposa eran personas que justas, ¿cierto? Delante de Dios, irreprensibles. Y de que ellos nace un hijo, ¿cierto? Que es Juan el Bautista. Entonces, cuando Herodes había comprado a los sumos sacerdotes, había comprado a todo mundo, había un hombre que representaba a los levitas y que se le paraba a los sumos sacerdotes y se le paraba al mismo rey, como en aquel entonces se le paró en muchas ocasiones Elías y Eliseo a los reyes de aquel entonces, ¿no? Entonces, Elías y Eliseo representan la ley, pero mayor que ellos, ¿quién es? Según Jesús, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque representa el sacerdocio verdaderamente. Entonces, el sacerdote tenía que ser irreprensible. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que cumplir con algunas condiciones. ¿Saben cuáles eran las condiciones? Tenía que estar limpio de pecado para hacer expiación. Entonces encontramos un hombre llamado Juan el Bautista. Y este hombre era limpio, era un hombre que se la pasaba en el desierto, no se contaminaba con nada, ¿cierto? No tenía... Juan el Bautista era todo lo contrario a lo que los sumos sacerdotes de aquel entonces hacían, ¿cierto? Entonces los sumos sacerdotes, dice la escritura, escribas y fariseos, porque a ustedes les gusta estar en las plazas. ¿En dónde andaba Juan el Bautista? En el desierto. Porque a ustedes les gusta estar en las primeras sillas. ¿En dónde andaba Juan el Bautista? En el desierto. Porque ustedes visten de lino fino, porque ustedes visten de determinada manera, porque ustedes se dejaron correr. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Con piel de camello. ¿Cierto? Entonces usted mira las características de Juan el Bautista y eran todo lo contrario al sacerdocio de aquel entonces. ¿Qué comían los sumos sacerdotes? Entonces los sumos sacerdotes estaban completamente dañados, podridos. Estaban comiendo la mesa de Herodes. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Comer legumbres en el desierto. Entonces, este hombre va a venir siendo el sumo sacerdote que pasaría todos los pecados de la humanidad en el bautismo de Jesús. Entonces, en Primera de Crónicas, por ejemplo, cuando usted lee, por eso les digo, es importante cuando ustedes tienen el tema de las genealogías, ¿no? Porque ahí en San Lucas capítulo 1, desde el versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Hay una A. Entonces, cuando usted vea una A o una letra, o vea B, o vea C, o vea de pronto un asterisco en las Biblias Jerusalén o en la Biblia Arcoíris, es porque lo están llevando a la concordancia, ¿cierto? Entonces, en la parte de abajo de sus Biblias, los que tengan concordancia, porque hay unas Biblias que no las tienen, va a dirigirlo a usted. Por ejemplo, aquí dice A, Primera de Crónicas, A 5. O sea, está desde el capítulo 1 hasta el versículo 5, dice Primera de Crónicas 24:10. Entonces, como está Lucas está asegurando que viene de la genealogía, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, venía de la genealogía ¿de quién? De Abías. Lo está llevando a usted a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Y ahí aparece el sacerdote Abías como uno de los que iban a dirigir en el templo, de la clase de Dios, era uno de los sumos sacerdotes. ¿Cierto? Entonces en el versículo 10 dice, la séptima Acos, la octava Abías. Y si ustedes de pronto son más curiosos y quieren escarbar un poquito más porque no lo puedo hacer por tiempo, ustedes van a poder encontrar en el libro de Crónicas y en el libro de Números y en el libro de Levítico, van a poder encontrar estas cosas, van a poder encontrar un poco más acerca del sacerdote Abías. Entonces, la Biblia tiene una contraparte, ¿se dan cuenta?
la importancia de poder entender lo que se está escribiendo. O sea, Lucas está diciendo, este hombre es de la misma descendencia de Aarón. Es un levita y es un sumo sacerdote. Entonces, las personas en aquel entonces entendían que Juan el Bautista era un sumo sacerdote. Entonces, por eso era que Herodes no quería matarle. Porque para el pueblo era sumamente importante Juan el Bautista. ¿Cierto? Porque los escribas y fariseos que se iban a encontrar allí no lo tocaban. ¿Por qué los escribas y fariseos que sí pudieron mandar a apresar a Jesús no tocaban a Juan el Bautista? Porque reconocían que él pertenecía también a los levitas. Sería como decirle al pueblo, lo matamos porque definitivamente él va en contra de lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista se paraba en el desierto y el propósito de él era preparar el camino del Señor, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de él? Preparar la senda del Señor. Entonces, ¿qué hacía Juan el Bautista? Él les decía, generación, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cierto? Entonces, Juan el Bautista, quien era el representante de la ley, lo que hacía era votar a la gente a la ley. Les decía, tienen que hacer votos de arrepentimiento, tienen que cumplir la ley. ¿Cierto? Entonces les decía a los escribas y fariseos, les decía hipócritas, les decía una cosa, pero los votaba ¿a dónde? A la ley. O sea, ustedes tienen que cumplir la ley. Cuando llega Jesús a ser bautizado por él, él dice, no, usted no me va a bautizar a mí. Yo tengo que ser bautizado por usted. El Señor Jesús le dice, deja así porque es conveniente que se cumpla toda justicia. ¿Cómo así que toda justicia? ¿A qué se refiere él con toda justicia? Entonces, cuando usted vea ese tipo de cosas, es importante que usted pueda entender a qué tipo de justicia él se estaba refiriendo, ¿cierto? Bueno, la justicia a la que él se estaba refiriendo era que el pecado tenía una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Y que tenía que haber qué? Tenía que haber qué? Un sacrificio. Entonces, ya después, cuando se vuelven a encontrar, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? Entonces, él entendía que él era el gran Cordero. Entonces, cuando se entendía que él era el gran Cordero, ¿qué debía de pasar con el gran Cordero? El sumo sacerdote tenía que poner sus manos, ¿en dónde? En esa víctima, que en este caso es Jesús. Entonces, Juan el Bautista va a ser el sumo sacerdote que va a poner las manos ¿en dónde? En el Cordero. Y va a pasar los pecados ¿de quién? De toda la humanidad. Y va a ofrecer la gran expiación por toda culpa. ¿Me explico? Entonces, cuando sucede esto, usted puede entender que el propósito de Juan el Bautista era ese. Primero, el sumo sacerdote tenía que votar a las personas ¿a dónde? A obedecer la ley. Y por otro lado, tenía que ofrecer el sacrificio. Llega Jesús como el gran sumo sacerdote y se ofrece para el perdón de pecados, completamente la remisión de cualquier pecado. ¿Me? ¿Quieres agüita? ¿No? Entonces, se ofrece para el perdón de todos los pecados. Entonces, cuando él es bautizado y se cumple en ese momento toda justicia era que el sumo sacerdote debía traspasar todos los pecados. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que a la postre él pudiera morir en la cruz. ¿Qué simboliza la cruz? El altar de sacrificio. El altar de bronce. El altar de bronce. Entonces, el altar de bronce es la cruz. Entonces, cuando entramos a lo que es el tabernáculo y empezamos a estudiar un poquito más acerca del tabernáculo, podemos encontrar estas figuras. El tabernáculo muestra verdaderamente lo que simboliza la cruz. El lugar en donde Dios mira los cuernos untados de sangre y no mira más el pecado de la víctima. Entonces, cuando una persona se acerca a Dios, debe entender lo siguiente. Lo más importante es el sacrificio de Jesús, no su vida personal. ¿Por qué? Porque lo más importante es resolver el problema del pecado, el problema de la muerte espiritual, no la desnudez, no la escasez, no la ruina, no la enfermedad. Lo más importante que debe tener un creyente es
el conocimiento acerca de su salvación, del perdón de sus pecados. Las personas en estas épocas, digamos que si quieren conmemorar estas fechas, deben entender esto que les estoy hablando. Que el gran cordero es Cristo Jesús y que Él pagó por todos los pecados en el altar, que es la cruz. ¿Cierto? Entonces, si usted ve la figura de Juan el Bautista, usted va a entender que allí está el Antiguo Testamento. De la orden de Zacarías, de la orden de Abías. Y que Él era el que iba a pasar al Cordero de Dios los pecados de toda la comunidad, de todo el mundo. Entonces, imagínense, era por si las personas cometían, ¿qué? Alguna falla. Entonces, ¿usted puede cometer alguna falla? Sí. ¿Puede practicar la falla? No. Una cosa es que usted vaya por la vida y que, porque usted tiene una humanidad, usted se equivoque, ¿cierto? Una cosa es que usted vaya por la calle y no vio la alcantarilla y se cayó. Y él se raspó y todo ese tipo de cosas. Otra cosa es que, ay, tan chévere, yo la semana pasada me caí ahí en la alcantarilla, voy a volver a pasar por la alcantarilla para ver si me caigo otra vez. ¿Cierto? Porque es que las personas piensan que la gracia es eso, que la gracia es coger, ir y pasar por ese hueco y no hay ningún problema. Puedo volver a pasar por ese hueco y puedo seguirme raspando porque sí. No. La gracia de Dios, ¿qué es? Que usted pueda pasar por ese hueco una vez y se pueda equivocar y que a la postre, si el justo cae 100 veces, 100 veces se levanta. Pero ya otra cosa es que usted lo coja de deporte, ya otra cosa es que usted practique el pecado. Una cosa es que usted se equivoque, otra cosa es que usted lo practique, ¿sí? Yo quiero ser un poquito más específico, ¿no? O sea, como que ser claro con esto. O sea, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero si usted sigue cometiendo su vagabundería, sus cosas malas, pues ¿qué va a suceder? Dice la Escritura que ya lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo no se queda con esa, Dios no se queda con esa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que usted estaría pisoteando la sangre del Cordero. Se estaría burlando la sangre del Cordero, del sacrificio. Entonces, Dios no lo va a abortar. Dios no lo va a desechar. Eso es algo también bueno, ¿no? En cierta forma. ¿Dios qué va a hacer? Lo va a corregir. Y la Escritura dice ¿qué dice? Que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cierto? Aunque también en otras partes de la Escritura dice que la corrección es buena, de la corrección de Dios es buena, que tiene provecho, que si nosotros soportábamos la corrección de nuestros padres, ¿cuánto más no vamos a soportar la corrección del Padre de los Espíritus? Entonces, Dios no le está corrigiendo, pero cuando usted está persistiendo en el pecado, ¿qué sucede? Dios viene y le dice, tranquilo, mijo, venga para acá. Se coge, se remanga, póngase aquí en 4, pélese las nalgas así, pero le va a dar duro. Eso no nos gusta, ¿sí o no? Entonces es mejor oír, es mejor escuchar a tiempo. Pero yo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué trato de explicar esto? Porque en la actualidad no se tiene en realidad una certeza acerca de lo que simboliza verdaderamente el sacrificio. Es tan grande lo que hizo él, que la ignorancia, la falta de lectura, la falta de compromiso para con Dios, es algo tan grande y de verdad las personas, sobre todo los creyentes en la actualidad, no tienen ni idea de lo que verdaderamente simboliza la cruz. ¿Cierto? O sea, cuando usted ya escucha, ya dice, claro, o sea, que Juan el Bautista pasó todos los pecados de la humanidad. Claro, la cruz es el altar de sacrificio. O sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia de método. Entonces, nosotros estamos en un peregrinar en esta tierra, en donde nosotros tenemos algo que se llama el lugar santo y el lugar santísimo, que ¿en dónde está? Esos dos lugares. Está en el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Ahora tenemos a Cristo, que Cristo es el tabernáculo de reunión es la sombra y figura de lo que es Jesucristo. Entonces, ahora tenemos a Jesucristo ¿en dónde? Con nosotros. ¿Cierto? Entonces, usted mira que el rey David se desesperaba porque el arca del pacto estaba ¿en dónde? En la casa de Obed Edom Eteo. Y él decía, no, ¿cómo va a estar allá? El arca debe estar conmigo. Por eso es que yo amo a David, porque David amaba la presencia de Dios. Él quería estar con Dios.
y se esperaba cuando no estaba la presencia de Dios con él. En la actualidad a los creyentes eso les importa 0 o 5, de verdad que no se preocupan por eso, ¿sí? Entonces, no es importante que el arca esté en mi casa, no es importante tener a Cristo, lo importante es tener a Cristo. O sea, el arca del pacto era sombra y figura de lo que nosotros tenemos en la actualidad, que es Jesucristo. ¿Qué es más importante que eso? Jesucristo es lo más importante. Si usted tiene el arca del pacto, si usted la tenía en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? Dice que mientras estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, Eteo, Bendición. hubo bendición. La casa prosperó. ¿Cierto? David entendía eso. Pero si usted tiene hoy a Jesucristo, tiene a su sacrificio, tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mire, por mal que le vaya a usted, si usted tiene cualquier deuda, mire lo que pasaba con la casa de Obed-Edom. La casa prosperó. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si verdaderamente usted lo busca de corazón, si lo tiene allí de corazón, créame que usted va a prosperar. ¿Usted quiere, amado hermano, prosperar en todas las áreas? Prosperar económica, prosperar en su salud, prosperar en el área sentimental. Mire, la solución es sencilla. Tenga a Jesucristo en su corazón. El arca del pacto tenía que estar en el centro del pueblo. Cuando usted mira el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, el arca tenía que estar ¿en dónde? En el centro del pueblo. ¿Cierto? Lo mismo, Jesucristo, que es la sombra y figura del arca, ¿en dónde debe estar? En el centro de nuestras vidas. Entonces, usted antes vivía una vida egocéntrica. Antes de conocer a Dios, lo importante era vivir una vida egocéntrica. ¿Qué es el egocentrismo? Yo estoy primero yo, segundo yo, tercero yo, y de pronto si queda algo más, también para mí. ¿Cierto? Ahora Cristo que ya nosotros, el creyente ya no vive una vida egocéntrica, debe vivir una vida cristocéntrica, en donde Cristo debe ser el primero, el segundo, el tercero, y si queda algo, también él. Amén. O sea, esto es hermoso porque nosotros podemos entender que todo lo que está, y eso que faltan muchísimas cosas, ¿sabes? Cuando hablamos del pectoral del sacerdote, cuando vamos a hablar del calzado, de los materiales que se emplearon para el templo, todos esos materiales, cuando hablamos del oro, de la plata, del incienso, cuando hablamos de todo lo que se utilizó allí, podemos encontrar un simbolismo. El pan de la preposición. Claro, el pan de la preposición, el candelabro, pero eso es para otras predicaciones, ¿cierto? Entonces, es hermoso porque nosotros podemos entender que Dios lo que le estaba entregando a los antiguos judíos era la sombra y figura de su Hijo Jesucristo, de lo grande que iba a ser Él, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y lo tenemos en esta semana, y no solamente porque Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida de compromiso con Él. O sea, es que las personas, el creyente en la actualidad, pues como lo acostumbran a, ¿cómo se llama eso? Sí, es que las iglesias en la actualidad son como clubes sociales, ¿no? En donde las personas van para sentir como una aceptación, como sentirse chévere, sentirse cool, como que, bueno, quiero obedecer a Dios, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, esto es como mi lugar de esparcimiento, ¿cierto? Se lo dice una persona que también vivía eso, en donde yo no encontraba otra cosa. Mire, les tengo que confesar algo aquí. Por ejemplo, cuando entraba el tiempo de vacaciones, a mí me agarraba una depresión. ¿Por qué? Porque yo viví tanto tiempo metido en la iglesia que estaba tan acostumbrado a los encuentros, al posencuentro, a la venganza del encuentro, que los grupos de expansión, que los grupos de liderazgo. Entonces ya cuando yo no lideraba, o sea, nosotros teníamos unas vacaciones más o menos en diciembre hasta enero, hasta febrero se iniciaban los grupos hogareños. No, a mí me daba tristeza porque esa era mi vida, ¿cierto? Entonces yo no entendía estas cosas, pero ahora que entiendo las cosas, yo vivo más alegre porque entiendo que mi vida nunca ha sido el servicio. Mi vida es Jesucristo y Jesucristo es el que pone en mi corazón el servir. Es diferente, ¿cierto? Entonces ya para usted no va a ser eso tan importante, sino lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Lo más importante no es que a uno le digan líder, pastor, que le digan siervo de Dios, que uno esté siendo admirado por otras personas, sino lo más importante es desprenderse de sí mismo para poder
que Cristo crezca en nosotros. Y esa es la misión que nosotros tenemos como creyentes. ¿Amén? Amén. Entonces, voy a continuar con esta sesión del tabernáculo. Yo creo que muchos de ustedes no sabían la importancia de Juan el Bautista, ¿no? O sea, la importancia de Juan el Bautista es muy grande porque Juan el Bautista viene a ser el sumo sacerdote que venía a pasar los pecados de la humanidad. Entonces, el sacrificio de Jesús es tan genuino, tan importante y tan grande que, de verdad, o sea, si usted está pensando en que su problema familiar, psicológico, económico es grande, déjeme decirle que si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay problema, no hay situación. El problema es no tenerlo. ¿Sí? Entonces, yo espero que esta palabra le haya servido. Es una palabra de exhortación, hermanos, ¿sí? Para que, no solamente en estas fechas, ¿no? Sino en las fechas que siguen en su vida, ya no viva más usted en el egocentrismo, ¿no? No nos olvidemos de lo que yo hablaba en las predicaciones pasadas, que el Dios del egocentrismo era Belial, ¿no? De la autosuficiencia. Y Dios no mira al orgulloso ni al altivo de cerca. Dios lo mira de lejos. Y algo que nosotros debemos entender es que Dios destroza completamente cualquier estatua, cualquier Dios que se presente delante de él. Lo podemos ver lo que pasaba con el Arca del Pacto cuando fue puesta delante de los dioses paganos. Al otro día, ¿qué pasaba con los dioses paganos? ¿En dónde estaban? A rodillas del lugar. A rodillas, botados de rodillas, ¿en dónde? ¿Delante de quién? Del Arca del Pacto. Entonces, si su Dios es la autosuficiencia, el egocentrismo, si usted cree que es lo más importante, de decirle, si usted es creyente, ya no es importante usted. Lo importante es el sacrificio de Jesús. Depender de ese sacrificio es lo más importante. ¿Amén? Amén. Entonces, yo les bendigo y espero que esta corta pero sustanciosa predicación les haya dado como un abrebocas para el resto de lo que se viene, ¿no? Porque en realidad yo creo que muchos de nosotros no habíamos visto lo de Juan el Bautista, ¿no? Entonces usted lee y usted no entiende lo que verdaderamente simbolizaba Juan el Bautista. Entonces usted puede entender que él era el verdadero sumo sacerdote. ¿Amén? Y que todos sus pecados, gracias a Jesucristo y a ese sumo sacerdote, han sido, ¿qué? Lavados, que el precio ya ha sido pagado, que usted puede hoy dormir tranquilo, en paz, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted lo ha recibido como Señor y Salvador, si usted depende de él, déjeme decirle que no hay pecado, no hay condenación. Para los que están en Cristo, Jesús dice la palabra que no hay condenación, no hay nada. Ya si usted tiene problemas económicos, familiares, sentimentales, y lo digo porque es que está la necesidad del pueblo en la actualidad, porque el pueblo va a la iglesia, es por eso, porque desea cubrir sus necesidades sentimentales, familiares, porque Dios les haga el milagrito. Pero déjenme decirles algo ya para terminar, el milagro más grande es la cruz, el milagro más grande es la resurrección de Cristo. ¿Amén? Los antiguos entendían esto, por eso era que los judíos antiguos, los que se convertían al evangelio, ellos no les importaba nada, ellos preferían morir en un circo romano, ver que sus hijos eran despedazados, morir ellos no les importaba la vida porque ellos entendían lo que el apóstol Pablo predicaba. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.